damos la bienvenida en esta tarde, también para nuestros amigos que nos ven a través de internet. En la tarde de hoy, pues, vamos a dictar una conferencia con un tema de Gnosis para que nos sirva en el desarrollo de nuestro trabajo interior. Como siempre, estos temas no pretenden ser temas de fe dogmática inquebrantable, ¿verdad? Porque ante todo, pues creemos que no debemos imponer nuestras ideas a los demás y que la cuestión, nuestra decisión esté basada en la comprobación de los hechos, más que todo, porque pues las creencias sin una fehaciente comprobación pues, quedan como simplemente como el relleno de una religión más, y esa no es la idea de la Gnosis. La Gnosis es vida. La Gnosis es un estilo de vida y pretende que aquellos que pues, conozcan sus fundamentos lleven esos fundamentos a la práctica de la comprobación, que es la que realmente nos da a nosotros la autoridad para decir esto es así o esto no es así. Entonces le doy la bienvenida. En la tarde de hoy pues he elegido un tema que de pronto es poco tratado, poco común. Sin embargo, tiene una muy directa relación con el tema de la parte psicológica de nosotros, de la parte del ego. El tema se llama la generosidad. Así he decidido llamarlo, porque atañe mucho a nuestra manera de cómo nos desarrollamos como seres humanos a lo largo de nuestra vida. Desde pequeño, pues, en las primeras etapas iniciales, cuando todavía el ego no nos ha arropado completamente, los niños no tienen esos prejuicios, ¿verdad?, tan arraigados como lo tenemos los adultos, y esos son prejuicios que van llegando a nosotros en la medida en que pues empezamos a percibir el mundo, empezamos a ser influenciados por nuestros padres, por nuestra familia, por el colegio, por la universidad, por la sociedad, por el medio en que nos desenvolvemos, y que van cambiando esa espontaneidad, esa naturalidad que tiene el infante y que es una de las principales manifestaciones de conciencia. Poco a poco vemos ya que cuando el niño va creciendo, pues entonces empiezan a manifestarse los primeros atisbos de ego. Se manifiestan más que todo con ira, con rabia, las primeras pataletas o berrinches que le llaman, porque no le dieron esto, porque no le dieron lo otro. Cuando empiezan a manifestarse sus primeras acciones de egoísmo, cuando no quiere compartir de pronto los juguetes o alguna cosa con sus semejantes. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto. Todo el mundo se considera a sí mismo generoso, ¿verdad? Todo el mundo. Usted le pregunta a alguien, ¿se considera generoso? Sí, claro, pues yo doy esto y lo otro, esto y lo otro. Bueno, resulta que sí, la generosidad está implicada con el hecho de dar, ¿verdad? Sin embargo, en nosotros, con una personalidad ya formada, ya consolidada como adultos, esa tal generosidad pura y espontánea no existe. Existe una especie de cuestión que podríamos llamarla cuestión de intereses, ¿verdad? Pero generosidad como tal no la hay. Porque pongamos un ejemplo práctico. Si nosotros realmente queremos saber lo que es la generosidad, debemos observar con mucho cuidado, ¿verdad?, prestar mucha atención y analizar detenidamente la naturaleza que nos rodea. Ahí sí podemos ver generosidad en su máxima expresión, generosidad como es tal, y podemos aprender de ella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sol sale todas las mañanas para todos, sin distinción ni de raza, ni de sexo, ni de ideología política, ni de inclinación religiosa, ni de ninguna clase de condicionamiento. El sol sale para todos, ¿verdad? ¿No es así? Ese mismo sol que sale alumbra a las plantas y las alumbra a todas sin igual.
Claro, dependiendo de la latitud en que se encuentre, pues algunos recibirán más sol que otros, pero eso ya no depende del sol. Cuando una planta florece, hablemos de una planta de flores, ¿verdad? Esa planta de flor nos da a nosotros, si que tenemos la capacidad de observarla, de verla, lo mejor de su esfuerzo, de su trabajo. Pueden ser flores coloridas, pueden ser flores muy aromáticas, ¿verdad? Y cuando esa planta nos ofrece esa flor, no nos pide nada a cambio. No nos pide nada a cambio. No nos pide que nosotros le hagamos un reconocimiento, ni un homenaje. Cuando esa misma planta ya no da flor, sino que nos ofrece su fruto, lo hace de la misma manera. Y nosotros tomamos ese fruto y con ese fruto nos alimentamos, saciamos nuestra hambre, ¿verdad? O nuestro deseo de comer X o Y cosas. Cuando nos tomamos el agua, ¿verdad? Previamente de que la hayamos purificado, en el caso de que no esté pura, porque hay fuentes naturales en que el agua está pura y uno se la puede tomar directamente y no le pasa nada. El agua está ahí. El agua no está esperando ninguna clase de intercambio comercial ni emocional. No está esperando que nosotros le demos palmaditas en el hombro. Hablemos, por ejemplo, del aire. El aire no discrimina. Habemos infinidades de clases de seres humanos en este planeta. Hay seres humanos que tienen una muy poca capacidad ética y moral, ¿verdad? Que nosotros los catalogamos o los denominamos delincuentes. Sin embargo, esa misma agua que tomamos nosotros, los que trabajamos y nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, también es la misma agua que toman aquellos delincuentes. Es la misma agua que toman aquellos que no les interesa o no les importa la vida de los demás. Entonces, fíjense ustedes cómo el agua no discrimina. No, yo no le voy a quitar la sed a este o a este otro. No, ella es por igual para todos. Hablemos de algo todavía mucho más importante que el agua. El aire que respiramos. Todos respiramos el mismo aire. Por eso es una especie de excesiva violencia cuando nosotros señalamos, cuando creamos esa frontera imaginaria pero muy poderosa que consiste en separarnos en razas o en credos. Somos seres humanos. ¿Qué importancia tiene el color de la epidermis? ¿Quién es el que piensa que porque el uno es más oscuro, más claro, o más amarillo, o más blanco, tiene mayor valor? ¿Por qué le estoy tratando este tema? La gnosis se apoya, ¿verdad?, en el desarrollo, en la aplicación de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nosotros necesitamos revalorizar nuestra conciencia. Y no solo revalorizarla, necesitamos reconstruirla, necesitamos aumentar su tamaño. Nuestra conciencia actualmente es muy residual. Nuestros actos casi todos son manejados por el ego, inclusive aquellos que nosotros consideramos que son actos de generosidad, que son actos de amor o de amistad. Nosotros estamos convencidos que nuestro accionar es de nuestra conciencia, cuando la mayoría de nuestro accionar es por puro ego. Entonces, la gnosis en el primer factor de la revolución de la conciencia dice, nosotros debemos, para revolucionar nuestra conciencia, para crecer espiritualmente, para fabricar eso que llamamos alma, que tenemos pero no poseemos, debemos desintegrar de nuestra psiquis esos elementos inhumanos, indeseables, así lo denomina el maestro Samael, llamado ego, el yo, el mí mismo, representado por las grandes religiones como los 7 pecados capitales. Son entes mentales creados por nosotros, que viven en nuestra psiquis, en lo más profundo de nuestro consciente, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente y nuestro infraconsciente. Entonces, si uno de esas cabezas de legión, ¿verdad? Porque está la lujuria, la ira, la gula, la envidia, ¿qué me dice otro? La codicia, y por último, el que nos atañe con relación al tema de hoy, es el egoísmo. Entonces, implica que nosotros debemos estudiar profundamente este asunto relacionado con el egoísmo, porque fíjense ustedes, el egoísmo es una de las cabezas de legión. Y se subdivide en muchísimos yoes pequeños
que se manifiestan de una u otra forma en diferentes escenarios, en diferentes momentos. El maestro dice, nosotros debemos eliminar nuestros agregados, nuestros yoes, nuestro ego. Y también dice, sus obras de psicología, que para nosotros poder eliminar ese enemigo interior que cargamos adentro, necesitamos conocerlo, ¿verdad? Porque usted no puede eliminar algo que usted no conoce. Entonces necesitamos conocerlo. ¿Conocerlo en qué forma? Cómo se manifiesta, cuándo se manifiesta, con quién se manifiesta, en qué escenarios, en qué condiciones. Porque nuestro ego es tan sutil que parece que nuestro comportamiento fuera propio, pero no el comportamiento de nuestro ego. En pocas palabras, el ego se manifiesta y nosotros estamos convencidos que somos nosotros, que soy yo, sí, soy yo, ego yo tal, en tal momento desarrollándose en virtud de sus propios intereses. ¿Cuáles son los intereses del ego? Pues lo más sencillo del mundo, perpetuarse, multiplicarse y no permitir que nuestra conciencia despierte. Esos son los intereses del ego. Entonces, en el estudio del ego, del yo, de mí mismo y en esta parte específica del egoísmo, conviene muy importante saber, ¿verdad?, cómo se manifiesta ese egoísmo. Y parece paradójico, inconcebible, de que muchos actos de nosotros como personas, como seres humanos, en los que nosotros estamos convencidos de que son actos de generosidad, ahí el que está actuando es el ego, en virtud de sus intereses creados. Por eso conviene, ¿verdad?, estudiarlo muy detalladamente y vamos a de pronto aquí a dilucidar un poco entre todos cómo es que se procesa ese defecto en particular. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué estamos tratando este tema del egoísmo? Fíjense, es una de las cabezas de legión. Y particularmente, pues, el ego tiene la astucia de engañarnos. Y al engañarnos nosotros mismos, pues, también engañamos a los demás. Nosotros nos creemos muy generosos, pero si nos comparamos con la naturaleza, ¿ustedes creen que son generosos? Porque siempre que nosotros damos algo, lo damos pensando en obtener algo a cambio, aunque no sea dinero. Por ejemplo, cuando un hombre enamorado de una mujer, trátese de la novia o de su esposa, le regala algo, siempre busca la manera de halagarla, de que eso algo que él le va a regalar le agrade, ¿verdad? Pero la intención al él regalarle algo es, como se dice por ahí, ganar puntos, ¿verdad? Halagarla para que ella me tenga también en cuenta a mí, para que me tenga presente. Y en ese sentido la naturaleza nos gana, porque la naturaleza nos da, ¿verdad?, pero no espera nada a cambio de nosotros. Quizás inherentemente lo único que la naturaleza espera es que nosotros la cuidemos. ¿Por qué? Porque si nosotros la cuidamos, ella va a seguir dándonos. ¿No es así? Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros extraemos todas las cosas de la naturaleza y ¿qué le damos? Sí, le damos. Le damos derroche, le damos contaminantes, le damos descuido. No nos interesa lo que le pase a ella. Porque como estamos tan seguros aquí en nuestra zona de confort creada en estas ciudades de hierro y concreto, pensamos que nosotros no necesitamos de esa naturaleza. Mucha gente que vive en las ciudades, que se desplazan en sus automóviles muy lujosos y bonitos, que van de compras a los supermercados en los grandes centros comerciales, a las grandes superficies, como le dicen ahora, no saben que realmente lo que importa, lo que los hace vivir, está en la naturaleza. Que inclusive aún el más procesado de los alimentos, por muy sofisticado que se vea y que las personas creen que es lo mejor que hay, muchos de sus componentes salen de la naturaleza, ¿verdad? Inclusive aquellos químicos que le aplican para perpetuar su vida útil. Y entonces no se imaginan que detrás de esos alimentos, que son los que nos sostienen la vida, hay un humilde campesino que labra su tierra, la abona, ¿verdad?, la riega, va y le da la vueltecita a sus matas, está pendiente que no le caiga plaga, que cuando sale el fruto, ¿verdad?, selecciona el mejor, que busca la manera de venderlo al mejor precio para llevarle la comida a su familia,
porque esa plata sí es bien ganada. Y entonces, acá en la zona de confort nosotros estamos tranquilos. Pero, ¿y qué pasa si a esa naturaleza, que es la que produce esos alimentos, le pasa algo? Si esa naturaleza generosa a decir no más muere, ¿de qué vamos a vivir nosotros lo que vivimos en la ciudad? ¿De dónde van a volver a proveer, a llenar esos suplementos, esos alimentos que venden en esos supermercados? ¿De dónde los van a sacar? Entonces, la generosidad es algo que debe partir de nuestro corazón. Y nosotros somos hijos de la madre naturaleza. Entonces, la primera generosidad que nosotros debemos tener es hacia la madre naturaleza. Empezando con ¿cuál? ¿A quién le vamos a brindar nuestra generosidad? Debemos empezar con nuestro cuerpo físico. ¿Nosotros realmente somos generosos con nuestro cuerpo físico? No, abusamos de él al extremo. ¿Por qué? Porque el hombre es de las pocas criaturas que beben sin tener sed. ¿Sí? ¿No así? Somos los que bebemos sin tener sed. Porque cuando uno tiene sed, debe tomar ¿qué? Agua. Nosotros no le damos agua. Le damos bebidas azucaradas, concentradas, llenas de aditivos químicos, colorantes, o le damos cerveza, o le damos alcohol en forma de ron, de whisky, de aguardiente, en fin. Fumamos un compuesto, un cóctel extremadamente venenoso ya, mezclado con hoja de tabaco, pero que la proporción es muy mínima, de una cantidad de químicos que son todos venenos. Entonces no estamos siendo generosos con nuestro cuerpo. Empecemos por ahí. Nada más empecemos por ahí. Muchas veces la vida, el estrés, la cuestión, estoy muy ocupado para almorzar, porque estoy haciendo plata, o este trabajo es demasiado importante. Yo almuerzo después. No estamos siendo generosos con nuestro cuerpo físico. La misma situación, no, tengo que seguir trabajando. Son las 10, 12, 11 de la noche, 1 de la mañana y tengo que seguir trabajando, porque estoy haciendo algo importante. No estamos siendo generosos con nuestro cuerpo físico. Y así, podría citarle una cantidad de ejemplos, pero la idea es que las personas, ustedes que me ven, reflexionen, para que se den cuenta que esa tal generosidad de la que hablamos, empezando por nosotros mismos, no se da, no se cumple. Nosotros no nos queremos hacia nosotros mismos. Nosotros creemos que querernos es irnos a comprar el pantalón o los zapatos que cuestan un ojo de la cara, que cuestan más de lo que gana una persona de salario mínimo. O que querernos a nosotros mismos es irnos de rumba hasta el amanecer, intoxicándonos con el mejor de los alcoholes, de la marca tal X, porque este tal ya tiene no sé cuántos años de añejamiento, y así sucesivamente. Eso no es generosidad. Ahora entremos a otros terrenos un poco más íntimos de la generosidad. Les decía que cuando nosotros damos algo siempre hay un interés creado, de lo que sea. ¿Por qué? Porque es que desde que nosotros estamos pequeñitos y vamos creciendo, nos van inculcando esas ideas. Ejemplo, cuando estamos en el colegio, bueno, si ganas el año, te voy a regalar una bicicleta. Si ganas el año, ya eso, la bicicleta ya no se notaba, no tiene mucha importancia. Ahora es la cuestión de los juegos de video. Hay tantas referencias que, bueno, que si el Play, que si Nintendo. De pronto estoy hablando de cosas viejas y hay cosas más modernas. Pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces se van creando esos intereses y eso se va quedando en la psiquis. Si hago esto, si me porto bien, me dan esto, ¿verdad? No hay nada como, yo tengo que estudiar para aprender porque de ahí depende mi desarrollo adelante a nivel económico, ¿no? Laboral, porque esa es la razón por la cual deberíamos estudiar y aprender una profesión para ganarnos el sustento. No es tanto por el reconocimiento. Sin embargo, ahí hay otra forma de ver cómo nos damos cuenta. El padre le brinda la mejor educación a su hijo o a su hija o a sus hijos, si los tiene varios, porque en el fondo él quiere que ellos sean o logren lo que él no logró. Es que yo nada más estudié bachillerato a duras penas. De pronto habrán otros que digan, no, yo de cosas terminé la primaria. Otros dirán, no, yo no estudié nada. Entonces yo quiero que mi hijo sea abogado, o que mi hija sea médico, o una profesional universitaria. Entonces ahí hay un interés creado. Y en el fondo de pronto ni el hijo ni la hija, el uno quiere ser abogado y la otra médico. De pronto el hijo quiere ser cantante y la hija quiere ser, qué sé yo, modelo o enfermera o cualquier otra cosa. Y de esa manera también coaccionamos a los demás a que hagan lo que no quieren, porque nosotros
estamos creyendo que seamos generosos, pero si yo te estoy dando una oportunidad, ¿verdad? Para que estudies en la universidad, para que esto y lo otro, pero hay un interés creado ahí, dentro de esa supuesta generosidad. Hablemos ahora entremos un poquito más en otro detalle que es importante. El compartir. Hay muchas clases de compartir, ¿no? Nosotros nos creemos generosos porque si tenemos de pronto un poquito de buenos sentimientos, tenemos de pronto algo que nos distingue un poco de los demás, abrazamos con mucha calidez, ¿verdad?, nuestro círculo más cercano de familia. Mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi hijo, mi tío, mi mamá, mi papá, ya, así. Chévere, bien, ¿no? Eso no está mal. Pero de ahí para afuera, a mí no me importa nada lo que le pasa a la gente. Y eso es grave. Porque esa indiferencia, ¿verdad?, repercute, produce unos efectos que a la larga se devuelven. La ley del karma ha sido mal entendida, no ha sido bien comprendida. Nosotros deberíamos hacer conciencia de que en una frase simple, ¿sí?, todo lo que nosotros anhelamos y deseamos son dos cosas distintas, ¿no? El anhelo es de la conciencia, los deseos son del ego. Lo mejor que deseamos, pues eso es lo que debemos darle al mundo. Pero sin estar con la intención de que yo di tal cosa y espero que me la devuelvan. No, simplemente dé lo que tenga que dar. Porque todo el mundo quiere que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Todo el mundo quiere que el mundo esté en paz, que no hayan guerras, ¿verdad? Que no hayan atracos, que no hayan asesinatos, que no hayan injusticias, ¿verdad? Que los niños no se mueran de hambre. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir más? Otra cosa. Vamos, díganme algo. Que no haya violencia, ¿verdad? Que no hayan abusos. Bueno, todas esas cosas horribles que nosotros vemos en los medios de comunicación. Todo el mundo le gustaría tener un paraíso, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién no querría estar en un paraíso? A todo el mundo le gustaría, porque el que no tiene dinero, no hablemos de la palabra pobre, porque pobres son aquellos de espíritu, aquellos que no tienen dinero, aquellos de escasos recursos económicos, siempre se imaginan, si yo fuera como el rico tal, ¿ya? Pero resulta que el rico tal, X, Y, Z, también tiene sus problemas. Todo el mundo tiene su dolor de cabeza. Porque la cuestión radica en que hasta que nosotros no hagamos conciencia de que nosotros, aquí en este planeta, somos una familia, sin importar si tenemos los ojos así, si es oscurito, o si es blanco como un papel, o si es amarillito, o porque el uno piensa de una forma o el otro piensa de otra forma, hasta que no hagamos conciencia de que eso no tiene ninguna importancia y que lo que importa es nuestro ser, lo que somos por dentro, de que todos somos hermanos, entonces nunca va a haber ese paraíso. Ese paraíso no se va a dar. Ese Edén de tranquilidad, de amor, de fraternidad no se va a dar. ¿Y por qué no se va a dar? Porque mientras exista el ego en nosotros, ¿cómo va a haber paz afuera? Si lo que pasa afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces la gente dice, no, yo soy generoso. Sí, tratan muy bien a todos su familia, pero cuando alguien llega a la puerta, oiga, que es que yo tengo... No pida nada, Sí, sabemos que hay profesionales de pedir, pero precisamente ahí es donde radica el asunto. Con una conciencia despierta, nosotros podemos darnos cuenta si la persona que nos están requiriendo, ¿verdad?, es alguien que lo necesita realmente, que es sincera, o es simplemente un avivato de esos más que existen por ahí. Es ahí el por qué también es importante que nosotros hagamos un trabajo para despertar nuestra conciencia. Pero entrando un poco más en detalle con el asunto de lo que estamos hablando, de la generosidad, nosotros nos creemos muy generosos, muy generosísimos, pero siempre estamos ahí anotando. Le hice un favor a fulanito, tal. Hay de que fulanito el día que yo le pida un favor, él no me lo haga. ¿Sí? Eso somos nosotros. Y cuando hay un viejo proverbio por ahí de sabiduría que dice que hace el bien y no mires a quién. ¿No es así? Fíjense ustedes, muchos padres crían a sus hijos y le dan lo mejor que pueden con la esperanza de que sus hijos, cuando crezcan y sean personas de bien y se ganen la vida y ojalá se ganen buen billete,
les retribuyan, ¿verdad? A ellos, a eso. Y es que yo me bate tanto, ¿cómo es que ahora no me dan la mano? Como si el hecho de que uno fuera padre fuera un negocio y no una especie de compromiso. Cuando nosotros tenemos nuestros vínculos con nuestros hijos, ¿verdad? Es una cuestión que viene de arriba, es un asunto kármico. Y cuando digo karma hay que entenderlo, ¿verdad? Nosotros damos, pero siempre tenemos que esperar algo a cambio. Y la naturaleza no hace eso. Y nos lo está enseñando día a día. Y nosotros damos y necesitamos que nos digan, sí, tú eres una gran persona porque tú me diste. Necesitamos que nos estén echando el fresco en el ego. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Cuando estamos en este estudio, que es cómo es que se procesa eso. Que cuando llega alguien o alguien nos pide algo, llega alguien a nuestra casa o a nuestro sitio de trabajo, ¿verdad? O vamos por la calle o llega alguien a nuestra casa y pide algo, primero juzgamos mentalmente a esa persona. Eso es lo primero que hacemos, lo juzgamos. Si está alentado puede trabajar, ¿qué hace pidiendo? ¿Verdad? Dice el ego por allá. Y cosas por el estilo. Y si en algún momento un ego de esos buenos que se cree generoso quiere actuar, entonces cuando da lo que va a dar de acuerdo a lo que pida la persona, entonces no damos lo mejor que tenemos sino lo que nos sobra. Eso es bíblico, ¿verdad? Cuando aquella mujer viuda llegó y dio su ofrenda, dio lo que tenía, lo poquito que tenía lo entregó. ¿Ya? Ahí ella hizo mucho más mérito que aquel que teniendo abundancia da un poquito. Esta mujer no tenía casi nada y lo que tenía lo entregó. Ahí nos están enseñando acerca de esto de la generosidad. Y eso estamos hablando específicamente en el plano de la parte material, de la parte monetaria. Ahora hablemos de la generosidad en la parte espiritual, que ha sido muy utilizada, abusada, tergiversada por esos comerciantes de la fe. La verdad hay que decirla, cueste lo que cueste, duélale a quien le duela, ¿verdad? Pero como dice por ahí algo, una frase que circula por la red, meditando profundamente, ¿cómo es posible que ese Dios tan grande, creador de galaxias, va a necesitar el 10% de mi salario? ¿Para qué? ¿Por qué? Necesitamos reflexionar acerca de eso. Y entonces esos comerciantes de la fe utilizan eso y manipulan a la gente. Pero si alguien llega y le dice, mire, necesito esto porque mi hijo está enfermo, porque esto y lo otro, no. Tú tienes que dar, porque cuando tú das, tú recibes. Y en ese sentido sí tienen razón. Pero no hay que darles a ellos. Nosotros no necesitamos ni siquiera buscar a las personas para darles. Ellas llegan, nuestro ser nos las manda. Pero nosotros, como estamos con la conciencia dormida, lo que hacemos es que las rechazamos. Las rechazamos. Muy así, sin ninguna clase de sentimiento, nada, las rechazamos. Nosotros estamos en estas enseñanzas. Fíjense ustedes, continúo con el tema de la generosidad. Estamos en estas enseñanzas, X cantidad de tiempo. No hablemos de las personas que están empezando, hablemos de los que ya tenemos bastante tiempo. Hemos comprobado algunas cosas, ¿verdad? Algunos han comprobado muchas otras cosas más. Saben que esto es una cuestión real, que pues aquel que no quiera o no le guste, pues está en todo su derecho. Eso se llama libre albedrío. Nosotros debemos respetar eso, no debemos cuestionarlo. Pero nosotros estamos en esto, nos hemos beneficiado, de muchas maneras nos hemos beneficiado, porque al trabajar el ego nuestra vida va cambiando. Situaciones difíciles que se debieron haber presentado y de las cuales nosotros pues difícilmente sin este conocimiento la hubiéramos pasado, sobrepasado, la sorteado, no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos logrado, y lo hacemos, ¿verdad? Y seguimos en este asunto trabajando. Sin embargo, cuando se nos dice, no, vamos a hacer esto para seguir divulgando esta enseñanza, nos hacemos los oídos sordos o miramos para otro lado, ¿verdad? Y eso ahí es falta de generosidad, eso es egoísmo.
Porque si yo aprendí de esto y esto me ayudó, ¿por qué no dárselo a los demás? Dejándole a los demás la libertad, ¿verdad? De elegir si lo aceptan o no lo aceptan, si lo toman o no lo toman. Ese no es asunto nuestro. Pero hay que ser generoso, hay que compartir. Ahora, en el asunto de la gnosis, la mejor manera de dar a conocer esta enseñanza no es tanto volviéndonos un conferencista y colocándonos frente a un auditorio o a una cámara y hablar del tema y de esto y lo otro y tal, sino que aplicando el conocimiento a nuestra vida, corrigiendo nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, corrigiendo nuestro comportamiento como seres humanos, ¿ya? Cambiando interiormente. Eso se refleja afuera y esa es la mejor manera de dar a conocer esta enseñanza. Entonces, cuando en un momento dado, por poner un ejemplo, estás haciendo una compra en cualquier lugar y la persona, tú le pagas y la persona te devuelve y resulta que te está devolviendo de más, ¿ya? Ahí el ego, el que no está trabajando, el que no conoce esta enseñanza, uy, coroné, chan, y me voy lo más derechito por aquí. Pero si tú estás aquí y has creado algo de conciencia, sabes que esa persona está trabajando igual que tú y que si tú le quitas eso que ella equivocadamente te dio, le estás robando. Cuarto mandamiento, no robar. ¿Ya? Señor, vea, se equivocó, o señorita, vea, se equivocó. Entonces te miran raro. ¿Ya? En una ocasión me dieron un vuelto en una tienda y no lo conté y me lo guardé en el bolsillo. Cuando llegué a la casa lo conté y me dieron 5,000 de más. Me devolví a la tienda, me dio 5,000 pesos de más. Todo el mundo me quedó viendo. ¿Ya? Ahora, eso también es para que nosotros nos autoobservemos, porque entonces, yo tengo, el mismo ego se polariza, ¿ya? El que roba también se la tira de honesto. Es una cuestión que tiene que ser de conciencia. Entonces, ahí es importante que nosotros nos demos cuenta que aplicar el conocimiento y que se vea en nuestros actos de nuestra vida es la mejor manera de enseñar. Porque alguien va y se acerca a ti y dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces? En cierta ocasión, hace muchos años, me encontré una cartera en un taxi, iba con un amigo y coronamos. Yo dije, coronamos, el pobre man estará más preocupado por su cartera, por sus papeles. No, pero sácale la plata. Y yo, no, ¿por qué le vamos a sacar la plata? Cuando se la devolví a la persona, esa persona me miraba, pero ven acá, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué estudias? ¿Tú qué? No se la creía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Te voy a dar la recompensa. No, yo no vine por recompensa, ¿ya? Entonces me contó algo que me sorprendió. Esa plata que está ahí, porque la plata estaba guardada, había un dinero acá y otro acá en un bolsillito. Entonces el bolsillito había un billetico dobladito, un billetico grande. Y me dice, no, lo que pasa es que yo, cada mes que me pagan el sueldo, yo aparto y eso lo dono a una fundación de unos niños. Ya. Yo, fíjense ustedes, causa-efecto. ¿Qué tal si yo me robo la plata? Por este lado no reciben su donación, ¿verdad? Así sea una gotica, pero eso es lo que hace el cambio. Nosotros queremos hacer grandes empresas. Todo el mundo sueña, me gano la lotería esa, la que vale la que da los miles de millones. ¿Quién dijo? Nos ganamos esos miles de millones y nos olvidamos de todo el mundo. Cambiamos celular, nos mudamos de ciudad, de país. Y adiós generosidad. Adiós proyectos o anhelos o deseos de construir o de compartir. Es difícil. ¿Ya? Entonces, me sorprendió eso, me miraba raro. ¿Tú quién eres? Yo le dije, no, yo soy estudiante de gnosis. Bueno, yo soy estudiante de tal, no voy a citar la cuestión ya. Estamos más o menos ahí, yo sí. Entonces me dijo, pero ¿qué te puedo dar? Yo, bueno, ¿qué me puedes dar? Lo mismo que yo te estoy dando, le dije yo. ¿Ya? Haz todo el bien que puedas. ¿Y qué pasó? Eso se me devolvió en su momento. En cierta ocasión se me perdió algo muy importante y a las 1500 me acordé y después regresé al sitio y me dijeron, sí señor, ve aquí estaba, se lo estábamos guardando. En cambio, si yo me embolsillo, a mí se me pierde igual y nadie me responde por nada. Bienvenido. Entonces, este asunto de la generosidad es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque atañe a la cuestión del ego, del egoísmo. Es muy extenso, es muy amplio, ¿ya? Porque nosotros todos nos creemos generosos, y es verdad, nos creemos generosos. Pero una cosa es creernos y otra cosa es serlo.